¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este martes 28 de junio del año 2022, la última emisión del mes de junio y la última de la primera parte del año. Estimado Rodrigo, se fue la primera mitad del 2022. Un gusto saludarte y tenerte aquí en Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, bueno, pues se acerca esta fin del segundo trimestre del año. ¿Cómo se sienten los mercados financieros? Aún se siente pesimismo y una inflación que pues prácticamente no se detiene y sigue sin tocar un techo. Así es, mi estimado Brian. El pesimismo va a continuar durante el segundo semestre del año. Realmente no se ha logrado cambiar esa perspectiva, cambiar esa parte. No es fácil, porque esa es la realidad. Los mercados no están tranquilos. Tenemos varias noticias, hay que platicar. La posible recesión económica, la inflación que se ha estado revisando, aumento de tasas de interés, como lo platicamos la semana pasada, incluso ahí la situación con Rusia y Ucrania. Entonces el pesimismo no se va, no se elimina, continúa con nosotros y muy probablemente se va a extender durante este segundo semestre. No hay un gran cambio, principalmente debemos de ver las cadenas de suministros que vuelvan a estar en orden, cosa que se ve complicada en este momento, y que la situación de Rusia y Ucrania mejore, otra situación que se ve complicada en este momento. Entonces, esas son las dos principales cuestiones, estimado, que se deben de cuidar y ver en el segundo semestre. Cómo vayan avanzando, lo vamos a ir platicando. Y pues entrando en materia, estimado, realmente esta semana los mercados tienen un rebote de oportunidad. En Estados Unidos tienen unas pequeñas subidas de 3% en la semana, recuperando un poco las bajas. Sin embargo, los analistas técnicos que han estado hablando lo han dicho, es un rebote de oportunidad, que hubo compras de oportunidad, compras baratas, por las grandes bajas que hubo en el mercado. Sin embargo, los analistas técnicos siguen viendo que esto va a seguir bajando, por lo menos en el corto plazo. No dicen cuánto tiempo, pero todavía creen que esta semana va a ser de baja, en espera de ver qué cambios hay en los comentarios que les dije al inicio. Pero pues todos esperan bajas esta semana, estimado. Claro que ellos mismos suponen ciertas condicionantes de que si algunas cosas suceden, pues todo puede cambiar en este análisis técnico, este análisis de las gráficas de tendencia, pero por el momento siguen con tendencia a la baja los tres índices de Estados Unidos y aquí en México, estimado. Así es, estimado. Bien lo decías tú, el mercado bajista comenzó hace algunas semanas en los mercados de valores. El pesimismo en todo el mundo es muy claro. Lo que está sucediendo a nivel mundial son situaciones que no tienen un final próximo. Si hablamos de la guerra, si hablamos de la inflación, que todo está interconectado, lo hablábamos la semana pasada. La inflación no se ve con un techo que próximamente pueda tocar, y lo cierto es que volvemos a hablar de lo mismo y pareciera que estamos hablando en círculos, pero lo cierto es que nada está cambiando o nada extraordinario está sucediendo a nivel mundial como para decir que algo va a cambiar. Estamos en un momento en el que todo lo que sucede se mantiene como está, pero al mantenerse como está, obviamente las consecuencias siguen teniendo efectos sumamente preocupantes para la economía, hablando netamente de la inflación, hablando de la situación de la guerra que es prolongada, lo que se está viviendo en la guerra entre Ucrania y Rusia, que es una guerra que trasciende la situación bélica, está siendo rebasada porque obviamente las sanciones provocan que los precios de los combustibles se eleven y que la inflación se sigue elevando.
y que continúe esta espiral que no tiene fin. Y hablabas tú del alza de tasas de interés de Banco de México, la semana pasada lo decías tú, en un alza que podría ser del 0.75%, se dio como tú bien lo dijiste aquí en el programa. No van a ser la última vez que se vuelva a subir la tasa de interés. Algunos analistas creen que esto va a seguir continuándose al menos en 2 ocasiones durante este año y creo que vemos que son situaciones que se están dando a nivel mundial y que no tienen al parecer un fin como tal o algo que pueda mostrarnos que pueda haber un cambio. Al contrario, pareciera que un cambio que pueda darse pueda darse en sentido contrario, pueda darse en un sentido negativo, más que en una situación que pudiera cambiar, porque pareciera que esto es un ambiente político, geopolítico y un juego geopolítico que se está jugando principalmente en Europa y en Asia, y que está afectando la economía, estimado, ¿no? Yo de verdad quedo impresionado de ver cómo no ha saltado el tema de la inflación a las calles, principalmente en Europa, donde los precios de los combustibles siguen subiendo, no se detienen y obviamente las materias primas siguen subiendo sus precios y esto lo paga al final el consumidor, que es el que diariamente consume algo, compra algo y que pues el ver que no suceda algo es preocupante porque el día que suceda esto va a brincar a las calles tarde o temprano, estimado, y los gobiernos seguramente lo tienen contemplado o a lo mejor están tan confiados que la gente no salga a las calles por pensar que los precios de lo que compran el día a día se eleven. Tarde o temprano la gente no tendrá o no le alcanzará para comprar lo más básico. Así es, estimado, y realmente me tocas el punto muy bien, que lo comentábamos, ¿no? La semana pasada, la inflación que se esperaba, el momento de tasas de interés que se esperaba por parte del Banco de México era el aumento de tasas en 0.75, conforme a la CEP. Sin embargo, por ahí estaba la amenaza de que fuera incluso un punto base, o sea, 100 puntos base, o sea, un 1% total. Al final se quedaron en el 0.75. Sin embargo, tanto la Reserva Federal como Banco de México han dicho que están dispuestos a seguir aumentando la tasa para controlar la inflación. Pero lo hemos dicho aquí, nos hemos cansado, es una inflación externa, no es una inflación interna. Entonces, el impacto que puede tener es mínimo porque viene de fuera, viene de la cadena de suministros. Hay que arreglar la cadena de suministros, hay que sustituir a Rusia y Ucrania en materias primas. Las materias primas han tenido un rally impresionante en estos últimos meses debido a la guerra. El petróleo sigue subiendo, el petróleo está a niveles sumamente elevados, lo hemos platicado, hasta cierto punto cerca de máximos, bueno, pues un poco para los máximos, pero niveles de máximos de más de 6 años, las inflaciones incontrolables, inflaciones que no se veían desde más de 40 años, mejor que de 30 años. Entonces, realmente lo que estamos viviendo, estimado, no se conocía. Ya habló Carlos y dijo que está aquí para quedarse con inflación. Lo hemos platicado, estimado, se va a entender. Por lo menos nos quedan 2 años de estos niveles de inflación. Y esto mismo lo sabe Banco de México, porque en su mismo pronóstico de aquí a cierre del año, ahora en la Junta aumentó su pronóstico de inflación. Sigue subiendo. El mismo dato de la inflación fue mayor ahora que México lo dio, siguió aumentando. O sea, el plan del gobierno para controlar la inflación no está funcionando. Y claro, ¿cómo va a funcionar si es una inflación que viene de fuera? No es una inflación que tú hayas generado dentro del país y que todos los demás tengan inflaciones controladas y tú eres el único que tiene inflación elevada. Es una inflación que está a nivel mundial y esto lo hace más complicado porque le digo, es una conectividad a nivel mundial que debe de arreglarse. La cadena de suministros, que empiecen a llegar las piezas o lo que se necesita para fabricar artículos, que China también levante sus políticas de cero COVID
y que empiecen a llegar los artículos, las fábricas empiecen a trabajar nuevamente, empiecen a cubrir toda esa demanda de productos que hay con la oferta, lleguen a ese punto y listo, se acabó. Pero eso va a tardar más o menos 2 años en controlarse. Y lo repito, Banco de México aumentó sus pronósticos. Igual que la FED tampoco está muy entusiasmada, esa es la otra realidad, y entonces los dos bancos centrales están entusiasmados en seguir subiendo la tasa de interés, e incluso ya Banco de México se tiene el análisis que para final del año, estimado, puede estar cerrando entre el 9 y 10%. Imagínate, esos niveles de tasa de interés no los hemos tenido en muchos años, desde que se creó el Banco de México como tal, no hemos tenido esos niveles de tasa de interés. Y como fue que nunca habían aumentado la tasa de interés en 0.75. Por primera vez pasó, así está la economía, está de cabeza. No podemos usar lo que anteriormente nos funcionó, tenemos que cambiar el plan. Pero los dos bancos centrales, principalmente Estados Unidos, dándole el gusto al mercado y diciendo que esa es la solución, porque todo el mundo piensa que subiendo la tasa de interés es la solución, pues lo hace. ¿Qué pasa? Que muchos capitales empiezan a ir a Estados Unidos, entonces México dice, no, yo voy a subirla de la misma manera para poder mantener la inversión atractiva en el país. Entonces dice, vénganse de capitales extranjeros, yo les pago más, pero invierten aquí en México, aquí quédense y yo les voy a pagar mayor tasa, y pues si hay una pérdida cambiaria, pues es por diferenciales. Y entonces, pues ahora sí que el Banco de México busca que no salgan los capitales, pero el seguir subiendo la tasa de interés no es la solución. Y lo hemos platicado, o sea, sí va a disminuir un poco el dinamismo de la economía, lo hemos dicho, menos créditos, porque los créditos van a salir más caros, la gente va a ahorrar un poco más porque las tasas que empiezan a pagar son muy atractivas, entonces van a quitar dinero de circulación, pero ¿cómo le vas a pedir a la gente que normalmente que ahorre, y al ahorrar, darlo al súper y no le alcanza, porque no sabes cuánto va a aumentar el precio? Eso es lo que tú dices. Claro, en Europa van a salir a protestar. Yo creo que en Europa no han protestado porque saben que esto viene mucho por la guerra entre Rusia y Ucrania, y que los europeos hasta cierto punto están apoyando, no se están metiendo, pero están apoyando, porque hoy ya todos los países aprobaron que Ucrania empiece su trámite para pertenecer a la Unión Europea. Entonces, de cierta manera lo están apoyando, y tú lo has dicho, están dispuestos a pagarlos cara, porque los combustibles están caros por la guerra con Ucrania, están dispuestos a eso porque indirectamente están apoyando a Ucrania. Y entonces volvemos a lo mismo, mientras Ucrania y Rusia no dejen de pelear, no vamos a controlar esto, porque cuando dejen de pelear, los precios del petróleo se van a estabilizar, los precios de los energéticos se van a estabilizar, y entonces la economía va a empezar a estabilizarse. Ese aterrizaje cauteloso que tanto se ha hablado en muchos medios especializados para evitar un crash de la economía. Hoy el avión de la economía va en picada, va en caída libre, y el impacto va a ser muy fuerte. Necesitamos que sea más aterrizable, pero no se ha logrado porque la situación macroeconómica no lo ha dado, sino entonces ese es el problema que hoy en día está pasando. Entonces realmente la decisión del Banco de México se me hizo muy aventurada, no creo que tenga el impacto como la postura del gobierno de los precios de garantía, tampoco ha tenido el impacto. Creo que es mucho más profundo y necesitamos fortalecernos. ¿Por qué no fortalecer los puertos para que llegue la mercancía y eso ayude a que disminuya el costo? ¿Por qué no producir aquí en el país? Que traer inversión extranjera, que produzcan aquí, y de esa manera ayudarnos porque también lo hemos dicho, el gobierno está gastando mucho dinero en controlar el precio de la gasolina. Esa es otra cuestión que ha hecho que, lo he dicho, la inflación en México está subsidiada porque la gasolina no está teniendo su precio real, porque está subsidiada por el gobierno. Entonces también ahí nos ayuda a tener una menor inflación, pero es un golpe que tarde o temprano nos va a llegar, al menos que Rusia y Ucrania se arreglen pronto y que el gobierno siga teniendo dinero para dar ese subsidio, porque se le puede acabar el dinero del subsidio y los más afectados vamos a ser nosotros. O sea, ese es el panorama de la economía mundial. No pinta favorable para este segundo semestre, espero estarme equivocando, pero hasta que Rusia y Ucrania le queden su no se arregle, esto va a seguir de esta manera, estimado.
Sí, va a ser muy complicado o veo muy, muy lejos a un fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, a menos de que los intereses de Rusia sean más grandes y acelere el fin de la guerra, porque todos sabemos y es muy bien sabido, a pesar de que los medios occidentales lo quieran manejar de otra forma, Rusia está haciendo que esta guerra sea más prolongada, porque tiene el aparato militar para poder ganar la guerra en cuestión de semanas, pero por conveniencia geopolítica ha hecho que esto sea también más prolongado, sumado al envío personal militar que entre comillas le llaman voluntarios, pero que vienen de varios países de Europa y de Estados Unidos y que están peleando esa guerra. Ese escenario se ve muy complicado. Y como bien lo dices tú, la fórmula y lo que la teoría dice y lo que la teoría establece no es la única receta para que esto pueda solucionarse. Creo que se deben de aprovechar, o al menos aquí en México y en la región como tal, se debe de aprovechar este conflicto geopolítico militar que se está dando en Europa del Este para tener un acercamiento mayor hacia los Estados Unidos, buscar que inversionistas lleguen a nuestro país, que inviertan en nuestro país, que tengan esa certidumbre de que puedan invertir, principalmente por toda la franja fronteriza, que es una gran oportunidad de negocio para muchas empresas que seguramente están instaladas en zonas del mundo que pueden ser de alto riesgo, pueden estar incluso en China, que también es un país que está en una abierta guerra comercial con los Estados Unidos y que son empresas de Estados Unidos que están allá y que podrían venir a lo más cercano a su frontera, que es México, y que a un mercado que está emergente, que está creciendo, como son la región de Latinoamérica, con países como Brasil o Argentina o Chile. Creo que es una oportunidad interesante para la región en cuanto a desarrollo económico, si sopesamos lo que está pasando en Europa del Este, en Rusia, junto con China, creo que la región puede verse fortalecida, no solamente México, si existe una estrategia para atraer la inversión y generar certidumbre. Creo que puede darse esa, o más bien existe esa oportunidad. Lo importante es que los gobiernos tengan la voluntad para crear estrategias para que eso suceda. No lo hemos visto, podemos verlo, probablemente sí, no lo sabemos, pero yo creo que veo más probable eso a que termine la guerra. Honestamente, es más probable que exista una estrategia para que llegue o atraer la inversión tanto a México o América Latina a que termine la guerra pronto. Creo que es uno de los aspectos que yo vería un escenario más probable que suceda a que la guerra termine, que es más probable que la guerra se expanda o una chispa haga que otros países entren en la misma, en el mismo espiral de un conflicto bélico, o sea, que esto pueda saltar con Taiwán y China, por ejemplo, que eso sería ya el inicio seguramente de una guerra a escala mundial, estimado, si Estados Unidos se atreve a intervenir en Taiwán, que también ha habido ese discurso por parte del gobierno de los Estados Unidos de intervenir y armar a Taiwán, similar a lo que hicieron con Ucrania. O sea, un movimiento de este tipo puede desestabilizar esa zona del mundo. Entonces, la región, al menos en América Latina y México, se ve favorable para la inversión que no esté cerca de ese tipo de conflictos. ¿Pueda darse? Probablemente sí, pero creo que es más probable eso a que la guerra termine en Europa del Este, estimado. Totalmente de acuerdo contigo, sino que la guerra queda muy lejos, se debe hacer un plan para el desarrollo de la economía latinoamericana, para que como región nos integremos y mejoremos nuestra economía. Simplemente, ahorita incluso hay que ver esto, sino, o sea, se está en una región sumamente atractiva. En Europa, muchos países hoy en día están, ya habló del Banco Central Europeo, que van a ver cómo los apoyan
para que no defaulten. Cada país tiene que presentar un plan de cómo hacerlo para que el Banco Central Europeo pueda apoyarlos y evitar los defaults. O sea, vemos cómo está en pinzas la economía europea. Y hablando de los defaults, estimado, Rusia defaulteó. O sea, Rusia ha defaultado oficialmente sus compromisos en moneda extranjera. No han tenido dinero para pagar. Bueno, no es que no hayan tenido, está congelado, también no les han permitido intercambiar su moneda, no han permitido sacar, entonces también tuvo una devaluación muy fuerte, después se recuperó, pero entonces les alcanza para menos de moneda extranjera, no es aceptada, entonces no pueden conseguir moneda extranjera para pagar la deuda a los inversionistas, y entonces defaultea, y las sanciones siguen poniendo, se les siguen poniendo más fuerte, incluso ya hay sanciones de que no deben de comprar oro ruso, porque piensan que por ese medio están escondiendo los oligarcas rusos se van a sacar su dinero vendiendo lingotes de oro ruso, se van a comprar oro ruso, van a salir a venderlo, y entonces por ahí creen que van a brincar de las sanciones, entonces también está prohibido. Entonces Rusia lo siguen atacando con nuevas series de políticas para que no se defienda. Sin embargo, pues vemos que pase lo que pase, la guerra sigue y Rusia no se le ve a forma de que quiera terminarla pronto. Rusia dijo, si ya me metí en problemas, si ya ataqué, voy por todo. Y Ucrania dice, no te vamos a dar nada, entonces nos vamos a defender con todo. Y aunque Ucrania está perdiendo territorio, se está retrocediendo porque Rusia sigue avanzando, pues hay que ver hasta cuándo aguanta Ucrania antes de rendirse o que Rusia se canse de esto. Y eso así va a ser quién aguanta más. Esa es la realidad, estimado. Y entonces, mientras eso no pase, no vemos en control. Entonces, buscar sustituir y que también esta cadena de suministros que tanto hemos hablado ya estaba golpeada por un tema que tú dijiste claramente, estimado. La guerra comercial de China y Estados Unidos, vean las consecuencias que está trayendo. La cadena de suministros estaba en pincitas. La pandemia lo que hizo fue que explotara, pero ya estaba en pincitas, estimado. Y entonces, pues ahora tenemos estos problemas y que es importante que los escuchas lo sepan para tomar sus decisiones empresariales. Si la inflación sigue subiendo, tienen que subir sus precios, tienen que ver cómo ahorran costos para que sus empresas sobrevivan. Si van a pedir un crédito, las tasas de interés, cómo se están comportando. Estamos diciendo, van a seguir subiendo. Tienen que sacar créditos ahorita a tasa fija, porque si las tasas siguen subiendo al nivel que van, sus proyectos, sus proyecciones pueden no llegar, pueden no funcionar y pueden tener problemas a sus empresas. Entonces, activar la inflación, activar la tasa de interés, el tipo de cambio está bajando, siempre decíamos, quiero protegernos en dólares, ahorita el tipo de cambio está sobre los 20 pesos por dólar, estimado, y se espera que se mantenga ahí esta semana, no hay un catalizador que lo suba, había pasado, pero el hecho de que el Banco México también suba su tasa hizo que realmente el dólar bajara, y ahorita incluso ha roto esa barrera de los 20 pesos por dólar. Ahorita va a estar en ese margen. Entonces, quien nos escucha, sepa esto, para que pueda tomar decisiones adecuadas para su negocio. Si es un negocio de materias primas que necesita trigo, una panadería, que sepan que hay un problema en Rusia y Ucrania, que puede escasear, que puede faltar, que puede subir mucho de precio. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a proteger? Entonces, estimado, eso es lo que queremos transmitir ante los escuchas, esta información para que puedan tomar decisiones acertadas para sus negocios. Sí, estimado, es un panorama desolador, es un panorama complicado, es un panorama difícil, lo hemos dicho aquí. El fin, bueno, no el fin, porque todavía estamos en una quinta ola de coronavirus, pero el que se haya reactivado la economía después de muchos meses que estuvo un poco en pausa por el COVID, ver que después se viniera toda esta multiplicación de factores que han llevado a principalmente todo a caer a la inflación por los múltiples factores que están sucediendo a nivel mundial, pues bueno, muestra un panorama que es muy complicado, es muy complejo y que continuará, pues continuaremos hablando de estas noticias constantemente. Hace una semana hablábamos del caso Revlon, afortunadamente no ha salido otro caso similar de quiebra de una empresa, pero hay que estar atentos porque es más probable que una mala noticia, una noticia fuerte salga a la luz en cuestión económica que una buena noticia. O sea, el panorama sí es
muy pesimista, por eso el mercado está como está en una tendencia bajista, porque las tendencias son a situaciones que no son nada positivas. Hay que ser previsores, como bien dices tú, habrá que buscar la forma de ahorrar, de tener reserva, de cuidar nuestras finanzas personales también, porque bueno, lo que pasa en el mundo nos afecta a todos, estimado. Pues bueno, llegamos a la parte final del programa. Estimado Rodrigo, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, estimado, vamos a estar muy atentos porque esta semana hay muchas noticias, sobre todo de la economía de Estados Unidos. La próxima semana vamos a estar platicando, pero eso nos puede dar un rumbo hacia dónde va la economía, tanto de Estados Unidos, del mundo, como de México. Excelente, estimado. Cuéntanos dónde te pueden encontrar en redes sociales. Claro, estimado, estoy tanto en Instagram como en Facebook, como @RodrigoTConsultor. Ahí estamos publicando bastante información de economía y finanzas para que más del día a día, para tomar sus decisiones, ¿no? Excelente, estimado. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos la próxima semana aquí en radio y también en el podcast del programa. Muchas gracias. Y bueno, de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros. Les recuerdo, síganos en redes sociales, búsquenos en Facebook como Encuentro de Negocios. En Instagram también estamos como Encuentro de Negocios. Y el podcast lo puede escuchar a través de Spotify, Apple Music y todas las plataformas de música vía streaming. Puede encontrar nuestro podcast, el podcast de Encuentro de Negocios, con este y todos los episodios desde hace 2 años. Puede encontrar una serie de audios a través de nuestro podcast. Pues de esta forma llegamos a la parte final del programa. Yo le agradezco que nos haya acompañado como siempre, como cada semana. Recuerden, yo soy Brian Ramírez y somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.